Muy buenas noches tengan todos los hermanos, los amigos que ya están conectados, que fielmente nos acompañan en cada servicio, en cada transmisión. Y oramos para que la gloria de Dios sea derramándose sobre cada uno de nosotros en esta noche. Padre que estás en gloria y majestad, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y te pedimos, Señor, que comiences de una vez a bendecirnos y que el Espíritu Santo comience a descender sobre cada hogar, sobre cada vida, y que los que están enfermos y los que están enlutados sean recibiendo el poder del Espíritu Santo, la administración poderosa del Espíritu Santo, y que esta noche sea una noche gloriosa de testimonio, porque tu gloria ha descendido sobre cada uno de nosotros. Aleluya, qué maravilloso, qué bueno que ya ustedes están con nosotros allí, y como decimos en esta apertura de estos servicios, papel, lápiz, Biblia, y prepárese que Dios tiene hoy una gran bendición para todos nosotros. El tema de hoy es maravilloso. No se vive para morir, se vive para el Señor. Ponga atención, no se vive para morir, se vive para el Señor. Y entonces desde ya vamos a buscar en nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo para los Gálatas. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Y hoy es una bendición especial. Se siente en el ambiente que la gloria de Dios está tomando nuestras vidas. Leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya lo vamos a poner allí en pantalla. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Dijimos que el tema es: no se vive para morir, se vive para el Señor. Cuando nosotros recibimos a Cristo, lo que recibimos es vida y vida en abundancia. Así que más bien pasamos de muerte a vida. Ahí el arbolito estaba marchito y comenzó a recobrar vida y vida en abundancia. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Aleluya, qué hermoso. Voy a repetirlo. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, aleluya, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otra versión dice: mi antiguo yo, esta es la Nueva Traducción Viviente, dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Los que estamos en Cristo estamos vivos, no estamos muertos, estamos vivos. Escuchamos esta alabanza y comenzamos esta noche la enseñanza y la predicación que Dios tiene preparada para nosotros. Aleluya. Cuando las trompetas suenen aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y él está, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, yo a mi nombre feliz responderé. Porque Dios quiere eso. Dios desea que en vez de muerte nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Por eso en su carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 20, el apóstol Pablo escribió que había sido crucificado juntamente con Cristo. Y como resultado, Pablo ya no vivía. Y esto no significa que
Pablo también se colgó allí con Jesús y que también le metieron los clavos en las manos a Jesús y que, perdón, a Pablo, y que igual que Jesús, Pablo fue llevado a un madero, ¿no? Obviamente esto es una metáfora y en realidad entonces, ¿qué quiso decir Pablo con que crucificado estoy con Cristo? Pues la vida y la muerte a las que aquí se alude son espirituales. Es nuestra vida espiritual. Cuando nosotros recibimos al Señor, morimos al pecado, morimos al mundo y entonces resucitamos, como dice Romanos capítulo 6, todo el capítulo 6, cuando se los enseñamos a las personas que vamos a bautizar. Siempre enseñamos Romanos capítulo 6 y entonces lo que está diciendo es que ahora nosotros tenemos una muerte y una vida espiritual, no física. En el versículo anterior, o sea, Gálatas 2:19, Pablo declara que en Cristo llegó a ser muerto a la ley. En Cristo llegó a ser muerto a la ley, porque Pablo era uno de esos judíos de tradición. Pablo era cumplidor de la ley, pero cuando él viene a Cristo, comprende que la ley era muerte, pero que la gracia vivifica a los seres humanos. Un periodo antes de la muerte de Cristo, la raza humana estaba bajo el mandato de la ley, pero muerto Cristo y resucitado, ahora toda la humanidad está bajo el poder de la gracia, de esa misericordia de Dios en la manifestación poderosa del amor de Dios. Y entonces, en vez de la muerte, Dios lo que quiere darnos es vida y vida en abundancia. Lo que Pablo estaba diciendo en realidad era que él estaba muriendo a este mundo pecador, estaba muriendo a las pasiones que llevan al hombre y a la raza humana a pecar. Estaba diciendo que él era insensible a la muerte física. Ya la muerte física, uno le pierde el miedo a la muerte física, porque ya la muerte física no va a tener la misma presión que cuando uno no conoce al Señor, que cuando uno no es preparado en una vida espiritual. Cuando se muere un familiar, claro que nos destrozamos, lloramos o lloramos amargamente, y que no hay consolación ni hay discurso que valga, que sirva para consolar a los seres humanos. Solo la presencia del Espíritu Santo es el que consuela cuando se nos van esos seres queridos. ¿Y por qué es tanto el lloro y por qué es tanto? Hombre, porque nos vamos a separar temporalmente y van a dejar en nuestras vidas unos vacíos. Yo todavía no he superado el dolor de haber perdido a mi padre primero y luego a mi madre. Ellos eran personas que tenían una razón de ser en nuestras vidas, y ese vacío, no me acuerdo con exactitud cuántos años la muerte de mi padre y cuántos años la muerte de mi madre, pero todavía hay una necesidad interna y una melancolía cuando yo recuerdo la vida de ellos, y siempre hay un vacío y tiene que venir el Espíritu Santo y ministrarnos. Entonces Pablo lo que estaba hablando era que no se refería a una muerte física, sino a una muerte espiritual, una crucifixión allí de nuestras pasiones y de nuestros deseos pecaminosos. Y entonces decía entonces que ciertamente la muerte física toma y nos sacude, porque nosotros somos sensibles a las influencias circundantes. Y entonces pues Pablo está diciendo que él se volvió insensible a la ley como un medio de justificación, perdió su poder sobre él y dejó de influenciarlo. Ya la ley no tenía tanta influencia. Cuando uno conoce a Cristo, deja atrás todas las cosas, deja atrás todo lo que le puede perjudicar, y ahora entonces nosotros estamos viviendo para el Señor. Por eso que el título dice: no se vive para morir, nosotros vivimos para el Señor, porque aún después de muerto nosotros vamos a seguir trabajando para el Señor y nos vamos a gozar y nos vamos a disfrutar. Aleluya, en la presencia de nuestro Dios. Pablo también estaba muerto al mundo, a las ambiciones, al amor al dinero, al orgullo de la vida, al dominio del mal
y de las pasiones odiosas, porque como digo, esta mañana estábamos explicando que perfecto no hay ni uno. La palabra dice que perfecto ni uno. Sin embargo, la Biblia nos dice que debemos caminar bajo la influencia del Espíritu Santo y de la palabra de Dios para que nuestras vidas sean transformadas poco a poco. Entonces, cuando Pablo dice que en la cruz, juntamente con el Señor Jesucristo, Él lo que hizo fue que crucificó todas esas influencias mundanas, la vanagloria de la vida, esas cosas que entran por los ojos, esos malos deseos, y que las ambiciones y el amor al dinero, y a veces nos matamos y nos descabezamos y nos llevamos por delante el que sea con tal de obtener algunos beneficios económicos. Bueno, esas pasiones odiosas, la vida orgullosa y el dominio del mal sobre nuestras vidas, Pablo, a través del Señor Jesucristo, dice que está muerto a estas cosas. Perdieron el poder sobre él y dejaron de influenciarlo. Ellos también fueron crucificados con Cristo. Todas esas cosas, todas esas influencias que Pablo estaba viviendo, fueron crucificadas con el Señor. Por eso él entonces dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. No literalmente, porque así solo los únicos que estuvieron ahí al lado del Señor Jesús fueron los dos sediciosos. Los dos eran como guerrilleros, eran celotas. Estas personas que crucificaron juntamente con el Señor Jesucristo eran celotas y eran como especie de guerrilleros. Ellos dos sí fueron crucificados al lado de él. Pero Pablo lo que está diciendo entonces es que él ha tenido una muerte ¿qué? Espiritual. Cristo fue crucificado por él en su habitación y en el lugar de él. Y así fue crucificado con él y en él, como su cabeza y representante, entonces Cristo sostuvo a las personas de todo pueblo, y lo que hizo y padeció fue en su nombre y por causa de todos nosotros y de todas las regiones del mundo. El Señor Jesucristo no solo murió por los judíos, el Señor Jesucristo murió por toda la raza humana, hermano. Así que cuando al Señor Jesús lo sepultaron, y nosotros en el bautismo ahora es simbólico, pero también tiene un efecto espiritual. En el bautismo nosotros también, el viejo hombre es sepultado juntamente con Cristo. Cuando a Cristo lo sepultaron, ahora nosotros somos sepultados en el bautismo, y cuando nos sumergen o nos involucran en el agua, en el bautismo, nosotros no bautizamos a las personas por aspersión, sino por sumersión. Cuando nos sumergimos en el agua, nosotros somos crucificados juntamente con Jesús. Somos sepultados juntamente. Se me había perdido la palabra, pero la capturé. Somos sepultados juntamente con Cristo. Pero y cuando emergemos del agua, entonces nosotros nacemos de nuevo para servirle a Dios, en una nueva condición, para servirle al Señor. Todo pecado surge del deseo de agradarse a sí mismo, y esto es lo que debe ser crucificado en Cristo, en la entrega a la voluntad de Dios. Aleluya. Nosotros tenemos que morir a esos deseos, a esas pasiones. Eso ya no debe tener esa influencia en nuestras vidas. Entonces, ¿qué significa eso de crucificado con Cristo? La palabra es clara y dice entonces que nosotros tenemos entonces todo pecado surge, como decía antes, de ese deseo de agradarnos a nosotros mismos. Nosotros a veces somos víctimas de la vanagloria, de lo que nos muestra la vida, del deseo ese que siempre queremos estar siempre como que nos estén adulando y que nos den reconocimiento. Romanos
7:18 dice, y yo sé que en mí está, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El verso 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hacer. Eso es lo que hago. Y el 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Lo que hace la ley es demostrarle a Pablo que hay un mal permanente, hay un mal que se le quiere manifestar a Pablo. Entonces, Pablo lo que hace es que cuando él declara que está crucificado en Cristo, es que le entrega su voluntad a la voluntad de Dios antes que la salvación pueda dar el fruto, porque la salvación va dando su fruto. Entonces Pablo está en un proceso continuo, porque la naturaleza pecaminosa, la cual ha sido crucificada con Cristo, todavía reside en la carne, la cual todavía está muy viva. Entonces, carne ahí no se refiere a esto, carne no se refiere, porque esto es soma, esto es una parte orgánica. La parte orgánica en griego es soma. Allí carne es la traducción de sars, que se refiere a esas pasiones pecaminosas que estábamos acostumbrados. Entonces Pablo lo que está diciendo, cuando yo crucifico a Cristo, lo que hace el Señor es que me va tomando el poder para que ya esas pasiones no tengan poder en mí. Oh, aleluya, qué maravilloso es el Señor, porque Él es bueno, el Señor es maravilloso, el Señor es bueno y Él está dispuesto a ayudarnos. Gloria al que vive y reina por los siglos. Entonces necesitamos ser vivificados en el Espíritu. Usted y yo que me está observando esta noche, necesitamos ser vivificados en el Espíritu. Y primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces la palabra y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas traen vivificación. Porque a veces mucha letra mata, pero el Espíritu vivifica. Nosotros tenemos que ser vivificados por el Espíritu del Señor. Por eso entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, trae una nueva vida espiritual y el Espíritu Santo de Dios nos ayuda, nos orienta y nos guía. Y entonces los viejos deseos corruptibles son reemplazados por una motivación nueva y más poderosa para experimentar la santidad de Dios. Las tentaciones de los antiguos caminos corruptibles que nos habían esclavizado a causa del pecado es derrotado. Esos caminos son derrotados y no por un propio esfuerzo del hombre que está luchando contra esa vieja naturaleza corruptible, sino en la entrega de su propia voluntad a Dios. Esto es lo que el apóstol está enseñando, que nosotros debemos ser vivificados en el Espíritu. Pero debido a que el hombre no es capaz de negar su naturaleza pecaminosa por sí mismo, por gracia de Dios al hombre se le ha dado esta victoria a través del don del renacimiento espiritual, si está dispuesto a rendirse. Eso depende de cada quien, depende de usted que me está escuchando, depende de usted que de pronto no es cristiano, depende que usted no ha tenido de pronto una experiencia espiritual, pero si usted decide entregar su vida y rendirse completamente a la voluntad de Dios, entonces usted va a ser renacido por el Espíritu Santo. Y si usted está dispuesto a rendirse completamente en contrición arrepentida a la voluntad de Dios, Jesús vino para destruir las obras del diablo. Primera de Juan 3:8 dice que el Señor Jesucristo vino especialmente a destruir las obras del diablo.
Muchos cristianos quieren ser obedientes, pero continúan tropezando. Decíamos que esta mañana veíamos algunos personajes que aparentemente tenían el corazón justo y eran piadosos y eran justos, pero cometieron sus errores. El caso de Noé, que se emborrachó, del David, qué cosas nos hizo David, que a veces dudamos si ese hombre tenía el corazón conforme a Dios, pero sí tenía el corazón. El rey Asa, del rey Asa de Israel, también era un hombre conforme a Dios, pero se dejó llevar por las ambiciones y sometió al pueblo de Israel sometió económicamente al pueblo de Israel y los hizo padecer. La Biblia nos enseña que entonces muchas personas quieren ser obedientes, pero continúan tropezando en el pecado porque tratan de aferrarse a las partes del viejo yo, del viejo comportamiento que creen que son capaces de controlar, y a veces esa vieja naturaleza se levanta. Pablo decía, que ahorita lo leíamos, que con la mente él quería servirle a Dios, pero con las acciones le servía el pecado. Entonces algunos son derrotados allí tratando de utilizar sus propias fuerzas, son derrotados. Y nosotros necesitamos en realidad la presencia de Dios, que puede deshacer las obras del diablo, y el Espíritu Santo, que nos va a orientar, y que cuando la presencia del Espíritu Santo está sobre nosotros, nosotros comenzamos a dar verdaderos frutos de verdaderos creyentes. Y entonces la Biblia dice, oh, mire, a veces es una razón contraproducente que se basa en la idea de que el hombre se salva a sí mismo por medio de sus propias obras, y ese es el fracaso. Dios demanda de nosotros obras buenas, pero las obras buenas no te van a llevar a la salvación, porque siempre la vieja naturaleza pecaminosa va a estar presente, y si tú te descuidas, esa vieja naturaleza pecaminosa se va a levantar de nuevo, y entonces el único que le puede poner freno a esas cosas, Romanos 8:13 dice que es la presencia del Espíritu Santo. Por eso nosotros necesitamos ser vivificados por el Espíritu, porque el Espíritu Santo, vuelvo y repito, Romanos 8:13, para que usted lo busque en su casa, lo escriba la cita. Romanos 8:13 dice que nosotros es la única cosa que le frena a ese viejo hombre, a esa vieja vida pecaminosa que se quiere levantar. Cuando estoy hablando de la vieja, no es la mamá ni tampoco la esposa, es la vieja vida pecaminosa que quiere levantarse. Entonces la palabra nos enseña que nada de lo que el hombre hace puede salvar su alma, y la salvación es solo por la gracia de Dios. Efesios 2:8-9. A través de este don de la gracia, el hombre puede nacer de nuevo y se le puede dar una nueva naturaleza para reemplazar esa naturaleza vieja, ese yo pecaminoso, y entonces debe nacer de nuevo si quiere ver el reino de los cielos. Y el Señor Jesús tiene una experiencia allí con Nicodemo, que era maestro de la Biblia, pero él no sabía cómo era que se nacía de nuevo. Y el Señor en Juan 3:3 le dice, es necesario, Nicodemo, que tú nazcas de nuevo si quieres ver el reino de los cielos. Así que nosotros necesitamos nacer de nuevo si queremos ver el reino de los cielos. Contra mí no temeré, aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí, aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza.
Tú eres mi escudo, mi fortaleza, el que levanta mi cabeza, aleluya. Ese es el Señor. Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, Él es el que levanta nuestra cabeza. Por eso es que necesitamos el sacrificio de Jesús, la palabra y el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos de todas esas cosas que se conjugado, entonces nos ayudan para que vivamos y que no tengamos miedo, y ni si un ejército acampa contra nosotros, y si las tentaciones quieren venir a hacernos daño, no van a poder, porque el Espíritu Santo nos va a preparar y la palabra de Dios va a tener siempre disponible algo para que, una herramienta, como enseñábamos el domingo pasado, para que nosotros podamos defendernos. Aleluya. Por eso Pablo dice entonces, ya no vivo yo. Pablo está diciendo claramente, ya no vivo yo. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7 está diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Porque entonces la presencia del Señor ya uno lo transforma, y nosotros ya no somos el mismo que éramos antes, sino que nos convertimos en otra persona, en otro hombre, sin ser cambiada el alma, sin ser cambiado el espíritu, sin ser cambiado el cuerpo. Somos regenerados a través de la presencia del Espíritu Santo, de la palabra y de la sangre y del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces nos convertimos en nueva criatura. Y entonces ahora, como dije, estamos con un alma regenerada, y todo nuestro estado es regenerado. Y mientras que no importa en qué religión usted estuvo o en qué religión está, porque no se trata de religión, se trata de estas vivencias, se trata de poder experimentar el poder de Dios, el sacrificio de Cristo, el Espíritu Santo y la guianza de la palabra de Dios, y te va a llevar a una dimensión espiritual superior que sobrepasa cualquier intención de las religiones. Entonces, estas experiencias religiosas, como decía ahí el hijo de Julio Iglesias, que la experiencia religiosa, esa experiencia religiosa queda en un segundo plano, porque esta tiene una trascendental importancia en nuestras vidas, y comenzamos a ser justificados delante del Señor, y que somos ahora unos seres vivificados, y comenzamos a tener principio de vida, comenzamos a tener santidad, comenzamos a ser implantados en el pueblo de Dios, y que ahora el Espíritu nos guía y hacia una vida santa, y la conversión es eficaz y verdadera, que se va a notar, que los que hablen, los que te conozcan, van a notar que ha habido una transformación, y que aún tu conversación y tu conversión es hacia el Señor, y que ahora no has muerto, sino que estás vivo, y que está vivo dentro de ti, que ese Jesús está vivo dentro de ti, y que el poder de Dios y la fortaleza y la gracia de Dios vienen ahora en una forma corporal, y te dan vida, y vida en abundancia. Entonces debemos entender la transformación de una vida natural, y pasas a una vida espiritual, y eres justificado en una forma viva por la fe en la justicia de Cristo. Y la vida de santificación que tuvo Cristo por la influencia vivificadora del Espíritu, también va a ser una realidad en tu vida, y esta virtud en la cual anduvo siempre en novedad, creciendo en vida, entonces ahora tú vas a ser un creyente que vas a morir a la ley, pero vas a vivir para Dios. Y entonces, aunque tú estés crucificado juntamente con Cristo, vivirás en Él, y en Cristo vivirá en ti. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. Oh, qué bueno. Esto es una noche de bendición. Ahorita vamos a estar orando para que Dios
esto se vuelva una realidad en nuestras vidas. Necesitamos madurar. Yo les decía a los hermanos que en la iglesia hay una persona inmadura que tiene una cantidad de problemas. Hay una persona que rompe los estándares de inmadurez. ¿Sabe quién es? Yo. Pero yo estoy en esa búsqueda. Yo soy un pastor humano, que cometo errores, que no soy perfecto, pero que estoy en esa búsqueda de la vivificación y que Cristo vive en mí cada día, y entonces Dios permite que nosotros podamos experimentar un nuevo nacimiento y una nueva vida. Entonces Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Oh, qué bueno eres, qué bueno es el Señor, que no nos dejó huérfanos, sino que nos dio vida y vida en abundancia en el Señor Jesús. Ahora entonces, como Pablo dijo, ahora vive Cristo en mí. Pablo está afirmando que Cristo vive en él. Y entonces vemos allí en 1 de Juan 5:11 dice, y de este es el testimonio, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, por eso Cristo vive en nosotros, hermanos, para dar testimonio que Dios está con nosotros y que nos ha dado vida eterna. Hay unas iglesias, o hay unas doctrinas pseudocristianos que niegan a Cristo, y otros que niegan al Padre, y esto es un sancocho, y otros niegan al Espíritu Santo, y entonces hay un revoltillo allí, y lo que traen es confusión. Pero la palabra es clara, la Biblia es clara, y dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, y el que tiene al Hijo tiene la vida en él. El que no tiene al Hijo, pues claro, no tiene la vida. Por eso dice entonces, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo habita corporalmente en mí a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, y nos ha dado a través de su sacrificio la oportunidad de iniciar esta carrera santificadora que Dios tiene preparada para nosotros. Oh, gloria al que vive y reina por los siglos. Aleluya. Entonces dice que ahora lo que vivo en la carne, o sea, en mis pasiones, ahora lo que vivo, Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Entonces, estamos hablando de crucifixión espiritual. Ahora los que somos de Cristo, ahorita estaba diciendo que Cristo vive en mí. Ahora lo que yo vivo, está diciendo, ahora lo que yo vivo en esas pasiones me permite mi experiencia, no una experiencia religiosa, sino que mi experiencia diaria, lo que me permite a mí es poder crucificar esos deseos pasionales. Carne significa SARS, que son esos deseos pasionales, y entonces yo lo puedo crucificar, y entonces ya la ley no va a tener ninguna influencia. Romanos capítulo 8 versículo 1 dice que los que están en Cristo son nuevas criaturas, son nuevos nacimientos, y que las viejas cosas no tienen influencia, y que no hay ley para los tales, no hay ley para los que están viviendo una vida santa dirigida por el Espíritu Santo, por la voluntad de Dios y por la palabra de Dios. Para ellos, para esos tales no hay ley. Aleluya. O sea que ya la ley no tiene ninguna influencia para nosotros. Aleluya. Las borró mi Salvador. Quiero llegar puro y limpio a mi mansión. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti.
yo seguiré los caminos del Señor, y ese mundo pecador y esas tentaciones murieron. Por eso Pablo abiertamente decía, ya yo crucifiqué, yo estoy crucificado juntamente con Cristo, y que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y ahora lo que vivo en la carne lo vivo para Él. Y entonces ahora está diciendo que Él vive la fe del Hijo de Dios. Eso es lo que Dios desea, que nosotros vivamos bajo el poder y la guianza del Hijo de Dios, hermano. Usted tiene que vivir en la fe del Hijo de Dios. Oh, gloria al que vive y reina por los siglos. Entonces allí vemos en Hebreos 9:24, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano de hombre, sino figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él es nuestro representante. Él abrió el camino, el velo se rasgó, y nosotros tenemos acceso a través del Señor Jesús al mismísimo cielo. Ahora podemos entrar ante el trono de la gracia sin ningún impedimento. El Señor abrió camino, y el verso 25 dice, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, porque el sumo sacerdote en la antigüedad se salvaba con la sangre de un corderito inocente. Pero esta vez el Señor Jesucristo pone su sangre, Él pone su propio sacrificio para que nosotros podamos entrar con libertad ante el lugar santísimo. El verso 26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces. Entonces, ¿cuántas veces crucificamos a Cristo, hermano? Oh, por eso usted debe dejar de pecar, para que la gloria, la gracia de Dios efectúe ese nuevo nacimiento y usted tenga una vida santificada en el Señor, en el Espíritu Santo. Hombre, pero arrepiéntase y acójase a las bendiciones que el Señor tiene esta noche para usted. Y entonces dice que de lo contrario, entonces el Señor Jesucristo tendría que ser crucificado cada vez que alguien peca. Pero ahora no es así, porque el Señor se entregó de una vez y para siempre en la consumación de los siglos. Se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio de nosotros el pecado. Esa es la fe, eso es lo que nosotros vivimos, eso es lo que enseñamos. Aleluya. Es decir que ahora nosotros le ponemos la fe completa en el Señor Jesús, y que Él como hombre se entregó, y que esa fe, Él es ahora el autor y consumador de esa fe, para cual nosotros ahora podamos ser justificados y podamos vivir plenamente una vida placentera y llena de satisfacción y llena de santidad, porque la gente cree que nuestras vidas cristianas es aburrida, pero de ninguna manera, hermano. Aburridos serán otros, nosotros no, de ninguna manera. Al contrario, el objetivo era que la muerte y la crucifixión de Jesús, y que esa fe ahora en el Hijo de Dios nos produjera en nosotros primero perdón, luego justicia, paz, gozo, consuelo, y también toda provisión de gracia y salvación eterna, cuyo objeto se describe como que el Hijo de Dios. Y ahora nosotros, ante esa gracia que Él se despojó de siendo Dios, se despojó y se hizo hombre y se entregó por nosotros, ahora nosotros podemos disfrutar, porque el castigo que venía sobre nosotros, el libro de Isaías dice que nuestro castigo, la paga de la paz, la paga fue sobre Él. Lo que tenía que venir, el castigo sobre nosotros, ahora la recibe el Señor Jesús, para que usted se levante como una nueva criatura, y que esa fuente de vida comience a fluir en usted, y que a pesar de que el Señor Jesucristo, usted es el unigénito de Dios, ahora por su gracia y por lo que le recibe, Juan 1:12 dice, y que a eso que le recibe se le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Nosotros también podemos disfrutar de esa fe en el Hijo de Dios. Aleluya, esa salvación hermosa. Oh, aleluya. El Señor quiere bendecirnos a cada instante. Así que usted lo que tiene es que someterse. Oh, el cual me amó. Dice la palabra, el cual me amó. Y ningún otro nos amó, no hay otro amor como el amor de Cristo. Ningún otro me amó igual que el Señor Jesús.
Primera de Juan 4:7 dice, esto es algo maravilloso, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, como el resultado ese del amor de Cristo, ahora nosotros tenemos que manifestar el amor a otras personas, ser misericordiosos. Esta mañana enseñábamos que tenemos que ser semejantes al Señor. Tenemos que ser semejantes al Señor. Usted y yo tenemos que ser semejantes al Señor y demostrar ese amor maravilloso. Oh, gloria a su nombre. Alabado sea el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y el verso 9 dice, bueno, el 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el verso 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios, que envió a su Hijo unigénito al mundo para que viviéramos por Él. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esa es la manifestación verdadera del amor. Eso es lo que Dios está esperando. ¿Y cómo lo demostramos? Hombre, lo demostramos amando a nuestros congéneres, demostrando a la gente, a nuestro prójimo, a la gente de nuestra misma generación, ¿no? Usted no tiene por qué odiarnos, no tenemos por qué odiarnos, ni tener esas rabietas que a veces nos entra, una rabieta de loco. No. Usted déjese de eso. Él se entregó a sí mismo por mí. Diga, Jesús se entregó a sí mismo por mí. No hay un amor tan perfecto como el del Señor Jesús. Él nos amó y ahora dice que, aleluya, que se entregó a sí mismo por nosotros. Usted está en deuda con el Señor y tiene que entonces demostrarlo de una manera magistral. Y primera de Juan 3:16 dice, no Juan 3:16, sino primera carta de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El verso 17 dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces Jesús se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora nosotros tenemos que replicar esa obra maravillosa que hizo Jesús, amando a la gente que está necesitada, a nuestros hermanos. Usted no cierre los ojos. El domingo vamos a recoger una ofrenda maravillosa, y sí que va a ser una ofrenda muy abundante, y vamos a recoger no solo una canasta de amor para contribuir, para aliviar, no vamos a resolver los problemas de los necesitados, pero con esta ofrenda de amor, con esta ofrenda maravillosa que vamos a hacer el domingo, y con esa canasta grande, gigantesca, no solo vamos a coger una, sino vamos a coger muchas. Yo soy optimista y sé que los hermanos que me están escuchando en esta noche van a ir el domingo con una ofrenda maravillosa y con canastas de amor, muchas canastas de amor, para bendecir a muchos hermanos, porque no nos podemos cerrar, no podemos cerrar los ojos delante de la necesidad de nuestros hermanos. Hay muchos hermanos en la congregación, no tenemos que ir muy lejos, no tenemos que visitar a los vecinos, no tenemos que ir a los barrios pobres, no tenemos que ir a Zapato en Mano, a la Cruz de Mayo, al Vinca y no sé qué, brinque, no, nada de eso. No podemos ir a esos barrios que aquí tienen unos nombres. Aquí en Soledad, le estoy predicando desde Soledad Atlántico, aquí hay unos barrios de mucha gente necesitada, barrios de escasos recursos, casitas que han hechas de cartón. Ahí en la Cruz de Mayo hay muchas casas de cartón, así que triste se oye la lluvia en las casas de cartón, así como decían los guaraguaos. Entonces nosotros no necesitamos eso, sino dentro de la misma congregación hay hermanos que están atravesando por dificultades, por problemas. Y entonces ese sacrificio de Jesús, que Él se entregó por nosotros, no puede quedar en vano, sino que nosotros también tenemos que manifestar, aleluya, tenemos que manifestar la gracia y el poder del Señor Jesús sobre nuestras vidas. O usted el domingo haga una ofrenda generosa para estos hermanos que están en dificultades. Muerto el pecado. Ya estamos concluyendo, ya estamos casi terminando esta enseñanza.
Y entonces vemos que el libro de Santiago 1:12 habla perfectamente porque por medio de la fe nosotros podemos dominar la fuerza del pecado, y que ya la muerte que causa la consumación del pecado, que causa muerte, ya no va a tener ninguna injerencia en nosotros. Por eso Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces Dios está ayudándonos para que Él no está diciendo como ser humano vamos a tener tentación, porque usted está aquí todavía en este mundo y usted va a ver, usted va a sentir a través de los 5 sentidos, va a tener influencias tentadoras que le van a querer sacar de la vida real, de esta gran bendición que Dios nos ha derramado sobre nosotros. Pero nosotros tenemos que considerarnos muertos al pecado. Usted tiene que considerarse muerto al pecado. Usted no es para que esté pecando y esté haciendo triquiñuelas y esté furtivamente ahí como a escondidas, que nadie lo ve, pero hay alguien que sí lo está viendo, que es Dios. Usted no puede huir de la presencia de Dios, porque los ojos de Dios están y revelan en la condición, mira lo interno del corazón y sabe en las condiciones en que estamos. Nosotros tenemos que estar dispuestos a morir al pecado. El pecado no debe reinar en nuestras vidas, y que al contrario, nosotros no podemos obedecer a las concupiscencias ni esos deseos, experimentar esos deseos. No. Usted no tiene por qué caer en tentación. Y no es que yo quiero probar para ver. Alguien me dijo, imagínate, yo soy drogadicto porque yo quise probar a qué sabía la droga y quedé preso allí, quedé detenido. Usted no tiene por qué experimentar esa cosa. Usted lo que tiene que experimentar es la nueva vida en Cristo, porque el poder de Dios, el poder de la palabra y el Espíritu Santo les van a ayudar. Entonces, la tentación, como resultado si usted sigue leyendo ahí al libro de Santiago, el capítulo 1 del versículo 11 en adelante, dice que el resultado de la tentación, la consumación del pecado, trae muerte. Y Dios lo que quiere es que usted muera a esos delitos y pecados, y que tenga un resurgir, y que la lujuria y que esos deseos que no necesariamente tienen, la lujuria no solo son pecados sexuales, sino la lujuria incluye esos apetitos desbordantes de todos esos deseos, que no es bueno ni justo ante los ojos de Dios. Entonces, 2 de Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Porque parece que nada más fueran los jóvenes los que tienen tentaciones, pero hay algunos viejitos que quieren ser viejo verde después de llegar a una cierta edad, y entonces queremos ser lo que no hicimos. Hay unas personas que terminan queriendo hacer después de viejo lo que no hicieron de jóvenes, y el Señor está diciendo: huye de esas pasiones juveniles, no te quedes ahí, porque Dios va a poner todas las herramientas disponibles ahí a toda tu disposición, para que tú te levantes esta noche como un vencedor. Dios está diciendo: óyeme, muera el pecado, levántese más que vencedor, porque hay una vida victoriosa. Óigame, déjeme decirle que esta noche usted tiene una vida victoriosa. Mientras que usted va leyendo ahí a Santiago 3:10 y a Lucas 9:23, yo me refresco un poquito mi garganta, que la tengo un poco reseca. Permítame entonces, y me refresco, y entonces sí, como decíamos, usted tiene por delante una vida victoriosa. Usted no puede vivir sin victoria. No puede andar lloriqueando y quejándose continuamente que de derrota, que por más que usted quiso, el pecado lo derrotó, que esa vieja, no me refiero a su mamá, ni a la vieja, a su esposa, ni a la otra vieja que le está coqueteando, no. Esa vieja naturaleza pecaminosa que
que nos continúa y nos quiere derrotar y se quiere levantar. Como usted se descuide, eso se levanta y lo lleva otra vez a ser un pecador empedernido. Y entonces viene la incredulidad y se apaga ese manantial de vida, esa agua dulce. Por eso Santiago dice, de una misma boca proceden bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? No, o es dulce o es amarga. Entonces su vida tiene que ser una vida llena de victoria, de triunfo, pero no de triunfo y derrota, porque nosotros a veces tenemos unos triunfos y una derrota. Nos parecemos al Junior de Barranquilla, que a veces nos lleva a un éxtasis de victoria, pero a veces nos traen derrota y sufrimiento. Por eso un hermano que se llama Jeremías se pasó para Millonario, hermano, y ya Dios lo perdonó, y él entonces se pasó, ahora es hincha de Millonario, ahora de la camiseta roja. Jeremías se puso una camiseta azul. Y entonces, bueno, vamos a dejar a Jeremías ahí quietecito. Y entonces Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tiene que ser una vida llena de ¿qué? De negación a esa vida pecaminosa, a esa vida mundana, a esa vida que nos llevó a problemas, nos llevó a envejecernos, a enfermarnos, a desgastarnos, a dañar la tranquilidad del hogar, de una vida tranquila, del matrimonial, una vida familiar destruida, porque el pecado, le dimos rienda suelta al pecado, y entonces nos desgastamos hasta en lo económico, terminamos desgastados, y Dios desea que crucifiquemos juntamente con Jesús en el Calvario todos nuestros males, nuestras vidas pecaminosas, y entonces nos invita esta noche a tomar nuestra cruz. Claro que es metafórico. Tome esos problemas, tome sus cruz, niegue los pensamientos pecaminosos y esas cosas que surgen en contra de una vida verdadera. Y entonces Jesús es un ejemplo que venció a los principados y a las potestades y a todas las huestes del infierno, y ahí es donde nosotros también podemos sobreponernos, porque el Señor desea una vida victoriosa para nosotros. Aleluya. Oímos esta alabanza y venimos para la oración final. Es un río de alabanza. Esa fuente es el Espíritu Santo, que está disponible allí, está disponible para nosotros, para que a través de la palabra y a través de este sacrificio podamos entrar perfectamente ante el trono de la gracia. El velo se rasgó y ahora con libertad podemos entrar ante el trono de la gracia. Usted y yo tenemos una vida victoriosa por delante, hermano. Así que ya no es tiempo de quejarse, ni de llorar, ni decir, ay, que mi vida, mira en lo que se convirtió. No, levántese y que la gloria de Dios está. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche preciosa, esta noche de alabanza, de bendición, de enseñanza, de intercesión, oh Dios del cielo, queremos repetir, Dios, lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino que con Cristo
estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora yo tengo que amar a todas estas personas. Espíritu de Dios, derrámate para que en vez de males en mi vida esté rodeada de cosas buenas, de pensamientos y de deseos buenos. Destruimos, tomamos el control de nuestras vidas. Espíritu de Dios, comienza a hacer una obra maravillosa. Permíteme nacer de nuevo, que tu sacrificio, que tu sangre venga y sea derramada sobre nosotros hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Y amigo, tú que me escuchas y me ves por primera vez, tú puedes comenzar a disfrutar de esta nueva vida. Tú no puedes vivir para morir. Tú lo que tienes que vivir para el Señor. Te tienes que levantar hoy más que vencedor, más que victorioso. Y con esta sencilla oración tú lo puedes lograr. Dile: Señor Jesús, yo me arrepiento. Sé que con mi fuerza, con mi sabiduría, con mis pensamientos no lo he podido lograr. Pero ahora en ti, en tu palabra, lo que yo he escuchado esta noche, que tú tienes disponible para mí una nueva vida. Experimentar un nuevo nacimiento. Yo quiero experimentar ese nuevo nacimiento. Envía a tu Santo Espíritu que haga morada en mí, borra mis pecados, tu sangre. Reconozco que estuviste muerto, pero que resucitaste, y que ese Espíritu vivificador que te trajo de en medio de los muertos vivifique mi vida y me dé una vida llena de plenitud, de gozo, de sabiduría, y que aunque vengan problemas, tú me vas a preparar para poderlos vencer, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted lo ha hecho, bueno, hoy va a comenzar a pertenecer a la familia del Señor Jesús, porque dice que a los que le creyeron, a los que le recibieron, a ellos le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hemos tenido unos cambios allí en el WhatsApp, hemos cambiado unos números, hemos cambiado algunos grupos, porque es que estamos remodelando todas nuestras redes sociales, y muy pronto vamos a sacar a la luz una plataforma de la Iglesia Cristiana Cuadrangular de Los Cedros, y esta plataforma nos va a servir para mejorar los servicios, mejorar la atención, y que vamos a sincronizar tecnológicamente. Estamos teniendo unos cambios tecnológicos acá. Hay una revolución en nuestras mentes. Le decía a los hermanos esta mañana que quizás no estamos acostumbrados y a veces no alcanzamos a comprender todo el alcance tecnológico que Dios pone a disposición de nosotros y de la iglesia, pero que poco a poco la vamos digiriendo como los buenos alimentos, y que las enzimas produzcan allí unos buenos alimentos, y que esto sirva para prestar un mejor beneficio, poder atender a los que se convierten, poder a los que recién bautizados. Por ahí hay una familia entera, la familia de Dani y la familia de Cindy Espitia, que la familia entera se van a bautizar. Ya comenzaron las clases bautismales y muy pronto vamos a tener miembros nuevos bautizados, porque esto lo está haciendo el Señor. Y entonces esta plataforma nos va a ayudar, es una herramienta para modernizar la iglesia y para poder llegar. Así que si les causamos inconvenientes y molestias a algunos, pues perdónenos, pero estamos en esa remodelación. Esta mañana estábamos dando las explicaciones, porque a veces no comprendemos y entonces creemos que las cosas se hacen es por grosería. No, estamos remodelando, estamos en una reingeniería total, y entonces necesitamos capacitar a nuestros líderes en estas nuevas tecnologías, en estas nuevas herramientas, para que podamos servir mejor. Y aquí tenemos unas peticiones. Queremos orar por la familia de este amigo que partió con el Señor, el COVID. Desgraciadamente las fauces del COVID arrebataron la vida de Anderson Fernández Arrieta, y pedimos por la vida de Carlos Fernández, su papá, y de su señora madre Lady Arrieta, que están destrozados por la pérdida de Anderson. Aleluya. Sabemos que cuando perdemos un ser querido como un hijo, un padre, decía ahorita que ese vacío que deja la partida de nuestros hermanos no lo llena sino la presencia del Espíritu Santo. Nosotros no podemos morir, sino Dios desea que nosotros podamos vivir, aleluya, para el Señor. Bueno, queremos orar, ya llegaron los tiempos de las peticiones, por la mamá de nuestra hermana Irina.
Oh, aleluya. Así que allí queremos interceder por la vida de por la familia de la hermana Irina. Oh, gloria al Señor. No sé de qué estará enfermita, aquí no me colocaron, pero sea la enfermedad que sea, hermana Irina, colocamos a tu querida Irina Álvarez, hermana Irina, colocamos a tu querida mamá en las manos del Señor y sabemos que Él es nuestro sanador, que allí en el lecho de enferma de la mamá de Irina Álvarez, hasta allá enviamos la salud, enviamos la palabra del Señor, y dice la palabra que Él nos libera, nos sana y nos libra de nuestra ruina. También entonces ya dije que colocamos la vida de Carlos Fernández y de Lady Arrieta, los padres de este joven Anderson que perdió la batalla en contra del COVID-19. También colocamos la vida de Freddy Osorio. Está a la espera de una operación en la columna, que tiene unas vértebras inflamadas. Bueno, yo lo he padecido en carne propia y estas operaciones son complicadísimas, pero sabemos que para Dios no hay nada imposible. Los médicos dijeron que yo no iba a caminar más nunca y que no iba a recuperar mi posición erguida, sino que iba a estar sujeto a un corset, y el corset de Taylor, y que no me iba a poder, y ya mire, ya me quité el corset de Taylor, ya los médicos dijeron ya se puede quitar el corset y más bien usted tiene que comenzar a tener su vida normal, porque Dios hizo un milagro. Los médicos han reconocido que Dios hizo un milagro. Así como Dios hizo un milagro en mi vida y en mi columna, también ponemos la vida de Freddy Osorio esta noche para que Dios haga un milagro en el nombre de Jesús. Quiero aprovechar esto para saludar allí a la doctora Marta Aiza. Doctora, estamos orando por usted y la petición suya está en las manos del Señor. Hay una petición precisa para que Dios bendiga la vida de la doctora Marta Aiza. Oh Dios del cielo, sé que tú vas a hacer grandes bendiciones, y aquí tengo otras peticiones, pero el tiempo es corto y 1 hora para mí es muy poquito. Así que Dios nos continúe bendiciendo cada día aún más. Aleluya. Y sé que el Dios del cielo está haciendo cosas grandes. Comuníquese con nosotros a través del WhatsApp, del Telegram, del canal. Ya tenemos 110 suscriptores. Esta mañana una hermanita me dijo: ay pastor, ¿cuándo va a regalar los libros? Yo le dije: cuando logremos los 200. ¿Qué tiene que hacer? Mandar, ayúdenos, mandando a sus familiares, a sus amigos, todos estos links que serán de bendición. Y entonces sí, cuando lleguemos a los 200, venga, que vamos a hacer una fiesta y vamos a entregar esas 2 cajas de libros que tenemos ahí. Es para regalarlo, eso no es para nosotros. Estoy alimentando aquí a unos comegenes que se convirtieron, y los comegenes están engordando con la palabra de Dios. Bueno, eso no es para esto no nos lo regalaron ni lo hemos comprado para engordar a los comegenes, sino que todos estos libros que hemos comprado y nos han regalado es para bendecir a todas esas personas que nos bendicen día a día a través de su audiencia y de su colaboración. Saludamos allí en Valledupar a 2 personas muy queridas, al hermano Rembe, que pronto estaremos visitándolo. Rembe, sé que Dios te va a usar grandemente, y mi hermano Nicolás Manotas en Cali, al pastor Sánchez, Alejandrina Mauri en Panamá. Bueno, y si le mandamos saludos a todos estos hermanos que allá al pastor y a la pastora Pájaro allá en Turbana Bolívar, a toda la congregación de Centro Bíblico de Turbana Bolívar, que muy pronto estaremos con ellos, y la Iglesia Cuadrangular de Riohacha, que pronto también estaremos por Riohacha. Tenemos un viaje misionero allí, y a los hermanos Alfonso Muñoz y a su esposa, su querida esposa, allí en San Pues. Ellos son pastores de la iglesia Vida y Paz de allá de San Pues, y son unos hijos
espirituales de nosotros, y recientemente tuvimos la visita de ellos y le dijimos que le íbamos a hacer una visita muy pronto. La agenda misionera está bastante comprometida y nos tendremos que dividir a lo largo de este año, si Dios lo permite y la pandemia nos deja, poder visitarles a todos ustedes. Como siempre nos despedimos, una gran bendición de su pastora Marta Marín, que los quiere un montón, y este es su servidor Elvis Manota, quien le dice hasta pronto y gracias por conectarse con nosotros.